hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Hoy vamos a centrar nuestra atención en Cataluña, que es una comunidad autónoma que sigue conservando una serie de cuestiones latentes que parece que la pandemia, esta maldita pandemia que sufrimos ya desde hace casi un año, ha opacado, pero que siguen, como digo, latentes, pero muy de actualidad y que en cualquier momento volverán a ser objeto de nuestra primordial preocupación cuando superemos esta, insisto, maldita pandemia del COVID que nos ha costado tantas decenas de miles de vidas en España y que ha cambiado radicalmente nuestros modos de vivir. Cataluña sigue siendo una comunidad a la que no podemos dar la espalda ni olvidar, ni muchísimo menos, porque sigue teniendo muchos y muy graves problemas de orden económico, por supuesto, como todo el resto del Estado, pero también de orden político y de orden social. En Cataluña, por empezar por lo último, y ahora os presentaré a nuestro invitado, al que tenemos ya en doble ventana, tenemos un problema con la lengua española, con la lengua castellana, no resuelto, y tenemos un problema de que prácticamente la mitad de los catalanes se siguen declarando independentistas y además lo hacen en una vía absolutamente totalitaria en la mayor parte de los casos y en una vía que no respeta en absoluto ni la Constitución, ni el marco legal vigente, ni los más elementales procedimientos democráticos. Para hablar de todo esto y de muchas otras cosas, nos acompaña hoy un buen amigo, José Rosiñol. Muy buenas tardes, noches ya, Pepe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. José Rosiñol, sin duda, ustedes lo conocen, es un empresario, ha sido presidente, bueno, y uno de los, el alma mater casi, uno de los factotum de, junto con otras personas valientes también que dieron el paso en su día, ¿no? Como José Ramón Bosch o Gomá, de lo que hoy sigue siendo Sociedad Civil Catalana, sin ninguna duda, una organización de la sociedad civil que tuvo su punto álgido en aquellas dos grandes manifestaciones semanas después del golpe parlamentario, del golpe perpetrado por las fuerzas independentistas contra el Estado español, contra la democracia, contra la Constitución y contra la legalidad vigente, y que ahora pues preside el Consejo Asesor de Sociedad Civil Catalana. Pepe, por empezar por lo más quizás candente o lo más actual o lo último, ¿cómo ves el castellano en Cataluña? Por cierto, les recomiendo a todos ustedes leer una columna en Voz Populi. Todas las semanas Rosiñol publica en Voz Populi, absolutamente imprescindible, sobre en qué papel o en qué situación queda ahora el castellano en Cataluña y sobre todo dentro de esta disposición absurda, que es una de las patas de esta controvertida ley CELA, de eliminar a la lengua oficial del Estado español, que como dice la Constitución, todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla como lengua vehicular en Cataluña. Pues sí, básicamente te va a sorprender un poco, Eurico, y gracias por invitarme a tu programa, antes de nada, pero te va a sorprender porque realmente esta ley de forma práctica no cambiará absolutamente nada en la situación del castellano en Cataluña. Seguirá siendo una lengua arrinconada hacia una situación de diglosia donde el castellano se arrincona, como te decía, a un uso no preferencial, no público, socialmente denostado.
porque ellos entienden que el catalán que el castellano no es una lengua propia de Cataluña. Lamentablemente, lo que es un punto más de esta ley CELA, que es un punto más de esta imposición de una cultura unívoca en Cataluña, es que le llama que el catalán es la lengua propia de Cataluña, cosa que es curioso porque no es que sea propia, porque si la lengua catalana es la propia, es decir, que hay otra que es impropia, que es la castellana. Y yo creo que ese es el problema grave que estamos teniendo ahora, que es que desde la propia Moncloa, desde el propio gobierno de la nación, se está aceptando marcos que son absolutamente antidemocráticos, como es decir, que hay una serie de personas, como por ejemplo puedo ser yo u otras personas que entendemos que nuestra vida natural y normal es en castellano, pues realmente somos impropios en una democracia por simplemente escoger uno de los idiomas oficiales de nuestro país. Con lo cual, a nivel de practicidad no cambiará nada, la Generalitat seguirá sin cumplir los derechos de los ciudadanos, continuaremos vulnerando los derechos del futuro, ¿sabes?, de nuestros hijos, porque al final yo sé de muchos casos donde muchos chavales han aprendido un buen catalán, un buen inglés, pero un pésimo español a nivel de competencias empresariales. Vamos, yo recuerdo que hace no mucho un director de un gran banco me decía, oye, pues habían captado una chica de 20 y pocos años, licenciada en Derecho, brillantísima, inglés altísimo, pero cuando hacía redacciones en español, se notaba que no tiene ninguna competencia lingüística en este respecto. Con lo cual, están cercenando el futuro de nuestros hijos en Cataluña por una cuestión ideológica y política, cosa que es paradójica. Fíjate tú que hay muchos políticos independentistas que llevan a sus hijos a los colegios trilingües, cosa claro, que nos digan al que es la normalidad. Los que defendemos el constitucionalismo en Cataluña defendemos la pluralidad lingüística en nuestras escuelas, tanto para nuestros hijos como los hijos de independentistas. Yo creo que al final lo que hay que sumar y no restar. Y sin embargo, esa necesidad de imponer una cuestión cultural como una cuestión política, una cuestión territorial, y ahora CELA lo ha elevado, ¿sabes? Y ahora estamos ante esa imposición que vamos a crear esa república plurinacional basada en la identidad, cosa que es paradójica, por cierto. Claro, pero tú fíjate, incidías en algo que hay mucha gente que califica como gente que comulga, ¿no?, con ellos, en este caso, como demagógico o como el recurso fácil. Bueno, ya están acusando que los hijos de los independentistas o los hijos de los nacionalistas pues llevan o son llevados a escuelas privadas por parte de sus padres, al liceo alemán, ¿verdad?, como las hijas de Artur Mas, si no recuerdo mal, o al liceo francés, como las hijas de Montilla, que para nuestros espectadores más jóvenes cabe recordar que era un tío de Córdoba que llegó a ser presidente de la Generalitat, ningún problema, pero que además que tenía gravísimos problemas para expresarse en catalán. Igual que don Carlos Garaikoetxea, yo que ya tengo algunos años, prácticamente los que tú, Pepe, pues llegó a ser lehendakari del gobierno vasco, era navarro, por supuesto, y no hablaba una palabra de euskera. Iñaki Anastagasti, conocidísimo y emblemático también político y portavoz nacionalista vasco, muchísimos años en Madrid del PNV, hablaba en euskera, según decían, más que deficiente, ¿no? Vuelvo y te pregunto, ¿no es una forma también, sobre todo para esta gente, por ejemplo, pienso en Esquerra, que son un partido que además de independentista es un partido muy de izquierdas, muy progresista, que siempre están muy preocupados por esa igualación, aunque sea por debajo, como lo está siempre normalmente la izquierda? Bueno, pues esa doble vía que están creando, que el hijo del obrero, el hijo de la clase, digamos, social menos favorecida, o el hijo del charnego, como se ha llamado históricamente y de forma despectiva en Cataluña a los emigrantes castellanos, extremeños, andaluces que iban allí a trabajar, pero que evidentemente no eran catalanes de cuna y por tanto el catalán no era su lengua materna, al igual que el español, aunque lo aprendieran con alguna edad o ya de adultos. ¿No se les condena a una mayor deficiencia educativa y, por tanto, unos peores resultados escolares al obligarles a escolarizar o a que las materias troncales se las den en una lengua que no es la suya? Es muy fácil de entender. El otro día, y ya te dejo que me respondas con la extensión que consideres oportuna y conveniente, escuchaba a una líder independentista decir que qué más daba estudiar matemáticas en catalán,
en inglés que en castellano. Y pensaba yo, esta chica, aparte de no tener ni puñetera idea de lo que está diciendo, no estudió matemáticas nunca, o biología, o ciencias naturales. Sí. Es que todo esto es muy paradójico. Fíjate, permíteme el tema de Montilla. De Córdoba, el hombre, digamos, su dominio del catalán era, digamos, francamente mejorable por ser un poco laxo, porque era realmente terrorífico. Pero, sin embargo, en todos sus 4 años que estuvo como presidente de la Generalitat, ¿sabes cuántas veces se dirigió públicamente en castellano a la ciudadanía? ¿Cuántas dirías? Ninguna. Ninguna, ¿sabes por qué? Porque había este acomplejamiento. ¿Qué pasaba? ¿Que aprendía como Nat King Cole las canciones y aprendía fonéticamente los discursos? Más o menos. Pero fíjate, ese acomplejamiento, ¿sabes? De este complejo de tío Tom, de que hemos de conseguir ser integrados en Cataluña. Cuando dicen, no, tienes que ser integrado. Oiga, ¿pero qué significa? ¿Ser integrado o desintegrado en Cataluña? Yo creo que al final la paradoja es la que bien tú estabas diciendo. Al final, los chavales que no están aprendiendo según qué materias en una lengua que no es suya, evidentemente tienen mucho más déficit a la hora de aprender. Pero mira, fíjate, hace como 3 o 4 años más o menos ha publicado un artículo en La Vanguardia que a mí lo que me resultó chocante era que no le resultó chocante al autor de este artículo. Viene a decir que hay una población que se llama Taradell, que está al interior de Cataluña, y explicaba el caso de que en la escuela pública de esta localidad el profesorado se dio cuenta que las competencias lingüísticas en castellanos eran bastante lamentables porque todo el entorno era catalano parlante, tanto social como familiar y, lógicamente, en el tema de las escuelas. Entonces, con 2 horas a la semana de castellano, como si fuera una lengua extranjera, se dieron cuenta que los chavales es que no tienen ni idea de castellano, pero es que ni idea. Entonces decidieron poner una tercera hora lectiva que no fuese la hora de castellano. ¿Tú sabes qué asignatura escogieron para dar en castellano, aparte de las 2 horas lectivas en castellano? Lamentablemente, seguro que no acertarás, Borico, ¿sabes? No sé exactamente. ¿Tú cuál dirías que fue? ¿Física, matemáticas, biología? No, hombre, no, que va, educación física o... Pues efectivamente, fue o plástica, ¿no? Ahora no sé si se sigue llamando plástica o pretecnología o educación física, sí. Educación física, efectivamente, fue gimnasia. Lo veía venir. Pero fíjate, a mí me sorprende que al periodista no le sorprendió que fuese gimnasia. Lo que dices es que no tengo nada contra la gimnasia, pero digámosle que no se necesita demasiado el tema, recurre demasiado al lenguaje. Básicamente porque en catalán se corre igual que en castellano, ¿no? Exactamente igual. Yo decía un poco en cachondeo, decía un amigo mío, digo, oye, solo falta que den clases en castellano de mimo, de mímica, porque esto es una locura. Es que realmente es una obsesión, sobre el tema de la lengua es una obsesión que tiene raíces muy profundas. Esto nos vamos a Herder o a Humboldt, ¿sabes? O al relativismo lingüístico. Esta cosa. Es decir, y al final, el problema que permea todo esto es que tus derechos de ciudadanía están basados en cuestiones culturales, ¿sabes? En cuestiones étnicas, en cuestiones identitarias. Y aquí la gran paradoja es que sea la izquierda, ¿sabes? Si la izquierda ha pasado de ser una izquierda de clase a una izquierda identitaria, ¿sabes? Con lo cual, o sea, se mezcla, ¿sabes? Lo que era el romanticismo y, digamos, y un totalitarismo con una supuesta izquierda, ¿sabes? Es el mundo al revés. De hecho, yo creo que lo que ocurre en nuestro país no es un problema de la izquierda, es un problema del populismo, ¿sabes? Y por el populismo se puede etiquetar como quieras, pero es populismo puro y duro, que está utilizando vectores como son la lengua, la identidad, la cultura, que son etnicistas para dividir a la población, dividirlas en dos. Y eso es terrible, es terrorífico, ¿sabes? Y es lo que ocurre en Cataluña. Y eso además nos lleva, tú sabes, bueno, el nacionalismo no deja de ser una excrecencia del romanticismo, ¿no? Y por otra parte el racismo, y alguien ya se llevará la mano a algún sitio y dirá, bueno, cuidado que ya va a empezar a tildar de racistas a los nacionalistas. No, todavía no he hecho eso. Pero me cabe recordar en este punto de la conversación con José Rusiñol que el racismo básicamente, como entendido como una diferencia biológica de unas razas respecto de otras, atendiendo a cuestiones físicas o a cuestiones étnicas, como tú bien has dicho, no es más que una creación de la izquierda. Es decir, esto hunde sus raíces en la Revolución Francesa y, bueno, pues en la aparición de las llamadas ciencias categoriales, ¿no? Como la antropología o como la biología, que precisamente inciden en esos aspectos. Esto no es un invento de, digamos, una tradición reaccionaria
o ultraconservadora o ultrarreligiosa. No, no, no. Esto tiene su origen en la Revolución Francesa en primer término y, como tú ya bien señalas, pues en lo que estamos, en donde estamos apuntando, en finales del siglo XIX, el romanticismo y todo esto, y al final es una forma de separar a la izquierda, y ya voy a los podemitas tan amigos de los independentistas catalanes, sobre todo los que son de izquierdas, y ese maridaje además absurdo que ha existido en este último siglo entre la izquierda y los nacionalismos. ¿Alguien me explicará qué diablos tiene que ver una ideología como la izquierda, que por esencia debería ser universalista e, insisto, igualadora, con unas burguesías particularistas que lo que defienden es sus pequeños privilegios frente a la metrópoli? Eso y no otra cosa fue, por ejemplo, la independencia de las colonias españolas de ultramar, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ha querido toda la vida. Ahora hablamos de Esquerra, pero podríamos hablar de la antigua y corrupta Convergencia o del Partido Nacionalista Vasco, es decir, que son dos formaciones que estaban, pues probablemente en el extremo más diestro, más a la derecha de todo el elenco de partidos o de formaciones políticas a nivel europeo, y que han alimentado siempre esa sedición y que tienen ese maridaje absolutamente ridículo e ininteligible con la izquierda. Están creando, digo, siendo tan de izquierdas y tan progresistas, dos castas, como tú bien dices, porque es que ahora mismo tú, y lo sabemos por amigos y amigas comunes, ¿no?, que han sido papás y mamás en Barcelona durante décadas y que llevaban a sus niñas al parque y no podían hablar prácticamente con ellas o darles la merienda, como explica gráficamente una de ellas, en castellano, porque inmediatamente había dos mamás que te miraban mal, ¿no? Y al final es como sentirte señalado permanentemente, y de ahí, y no es una exageración, y eso y no otra cosa son los lazos amarillos, no en vano por eso les llamamos lazis, te van señalando y acabarán señalando las fachadas de los domicilios de las personas que o no son o no hablan catalán, bueno, y multando también a los empresarios o a los comerciantes que no rotulan exclusivamente en catalán. Es una auténtica locura. Es decir, volvemos casi a 1933, a etapas pretéricas y de infausto recuerdo, y a las leyes de Weimar. Sí, es que fíjate, es que tú lo señalas muy bien. El tema del lazo no es para yo me puedo poner el lazo o el pin del Madrid, del Barça o de lo que yo quieras. Aquí la cuestión, el lazo se pone no para señalar lo que tú opinas, sino para señalar al que no lo lleva. Esa es la cuestión básica. Además, fíjate una cosa, la cuestión de la izquierda y nacionalismo parte de una paradoja. Cuando Lenin llega al poder, establece el internacionalismo proletario que decía él, y entonces el presidente Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, en los famosos 14 puntos del presidente Wilson, adujo la autodeterminación de los pueblos para contrapesar el internacionalismo proletario de Lenin, ¿sabes? Y ahora resulta que nuestros amigos de izquierda cogen lo contrario, ¿sabes? Pero fíjate, la cuestión clara es que la izquierda, desde la desaparición del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín, no tiene referentes claros, intelectuales claros. Entonces ha basculado de esa defensa de la lucha de clases que, digamos, le estaba un poco cogido con pinzas a partir después de la Segunda Guerra Mundial, y ha cogido el tema identitario y el tema romántico de decir, las sociedades se dividen en función de cualidades étnicas. Y eso es el problema gravísimo que estamos viendo. Y fíjate, en nuestro país el programa de Podemos pasa por una república plurinacional y solidaria, que es como el régimen boliviano. Y, sin embargo, parece ser que desde el gobierno no se hace nada. Desde el gobierno se actúa de forma táctica, ¿sabes?, para conseguir los 176 diputados, que es el número mágico de Moncloa, ¿sabes? Y no ven que la tercera pata del gobierno, que es Podemos, que yo veo tres patas en el gobierno, la tercera pata, tiene un programa a medio y largo plazo. El programa que está poniendo en marcha Podemos es el mismo que hizo el nacionalismo, Jordi Pujol en este caso, desde los años 80 y 90 en Cataluña. Al final, acaparar la información, los medios de comunicación, acaparar a la educación y acaparar la sociedad civil. Todo esto va a ocurrir, y va a ocurrir gracias a fondos europeos. Cosa que no vale. Fíjate, y todo esto, el origen de todo lo que está pasando ahora en nuestro país, yo creo que podríamos situarlo, digo, lo que está pasando ahora con nuestro actual gobierno, podríamos situarlo en una cena que hubo en agosto de 2017, después de los atentados de Barcelona, en la que acudieron Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y Jaume Rauràs.
En esa cena, ¿sabes? Ahí se empezó a tejer el cómo utilizar el Estado para acabar con el Estado, ¿sabes? Porque estas son las revoluciones 2.0. Es el entrismo dentro de las instituciones para acabar las propias instituciones. Y si te das cuenta, exactamente el mismo modelo que se ha utilizado en Cataluña, que se utilizó en Venezuela y que se está utilizando en otros puntos del globo. Porque al final el populismo 2.0 es un populismo transnacional que utiliza la democracia para acabar con la democracia, ¿sabes? Porque al final por tanto, son métodos bolivarianos, y estás llevando la conversación a un punto muy interesante, Pepe, métodos absolutamente bolivarianos. Vamos a ver, ¿quién ha bebido? ¿Quién? Hay gente que piensa que fueron allí a aprender. Algunos pensamos que todo es un poquito más complejo y fueron allí a asesorar. Y estoy pensando en dos personas concretamente que, bueno, pues no coincidiremos con sus opiniones, pero son dos cerebros absolutamente muy bien arquitecturados para el mal. Uno, Jorge Bestringe Rojas, y otro, el señor Monedero, ¿no? Asesorar al gobierno bolivariano y después traer aquí una experiencia que ellos tenían bien ya delineada en sus cabezas de cómo primero alcanzar el poder, después entrar hasta en las tripas del sistema para hacer, como tú bien has explicado, de tripa dentro del sistema y reventarlo. Y efectivamente con actores mediáticos tan poderosos como Jaume Roures, que puede ser una figura, hombre, no equivalente, ¿no? Pero porque hay muchas cuestiones que lo separan, pero que ha alcanzado un poder solo comparable al de Jesús Polanco Gutiérrez, apodado como el Jesús del Gran Poder, durante los años, bueno, ya 60 y 70 con la editorial Santillana, y durante los años 80, 90 y bien entrados los años 2000 con el Grupo Prisa, que hoy es un barco a la deriva, no, es un barco absolutamente quebrado, la cadena SER, Prisa, Alfaguara, las librerías Crisol que cerraron, etcétera, etcétera. Roures ahora mismo es, bueno, pues uno de los actores que manejan esos hilos entre bambalinas y que, bueno, pues si nadie lo remedia y tenemos una oposición dividida en estos momentos, lamentablemente, van a destrozar el sistema por dentro. Por eso Cataluña es tan importante, pero no solamente tan importante porque se está haciendo la vida imposible y se está amargando y se está señalando y se está criminalizando al 53 o al 54% de la sociedad catalana, sino porque además es como una especie de gran laboratorio de pruebas. Sí, correcto, es terrible lo que estamos viviendo. Correcto. Y también nosotros sí que es cierto. Cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que creemos en la democracia inclusiva, porque, vamos, yo no me siento incómodo en que en nuestra democracia hayan propuestas de izquierdas, de centro-izquierda, de derechas, de centro-derecha o lo que sea oportuno, siempre y cuando respeten los marcos establecidos. El problema es que lo veo en que nosotros somos un poco ingenuos a la hora de cómo enfrentarnos a este tipo de revolución 2.0. Porque sí que es cierto que hay ejercicios de poder, de conseguir 176 diputados, de coger según qué ministerio, según qué secretaría de Estado, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que es fundamental y en la ley CELA se ve perfectamente, que es cómo establecer nuevos marcos mentales donde la población acepte según qué criterios. Vengo a referirme. Si la población empieza a interpretar que es lógico y normal y además natural en sí mismo que un territorio tenga una lengua propia y por lo tanto esa lengua propia delimite el territorio igualmente y si delimita el territorio, por tanto es una nación, nadie le extrañará que de aquí 5 años la población piense que España ciertamente es un Estado plurinacional. Con lo cual, yo creo que igual que se hizo con Jordi Pujol, de empezar a crear marcos mentales para conseguir sus objetivos estratégicos a medio plazo, están haciendo lo mismo. Y nosotros no actuamos de esta manera, actuamos de forma táctica y a veces un poco ingenua. Me permite un ejemplo. Hay un vídeo que corre por internet que no recuerdo situarlo en qué año fue, pero no hace muchos años de estos, que es una intervención de Pablo Iglesias en un foro limitado, no había muchas personas, ¿no? Entonces, de las cosas que decía Pablo Iglesias, la primera, que es fundamental, que además que lo dicen públicamente, pero nosotros no nos enteramos, dice, es que hay que ganar la batalla del lenguaje. Y decía textualmente, la palabra democracia mola, ¿sabes? La palabra dictadura no mola, ni siquiera la dictadura del proletariado. Es decir, aquí vemos que hay un vector muy importantísimo que es ganar el lenguaje, que nosotros nunca combatimos. Combatimos desde nuestro punto de vista ideas superiores como democracia, etcétera, pero no vamos al lenguaje. Y el segundo vector que expresaba Pablo Iglesias en su momento era un desahucio es un acto político como poner una bomba.
además que esto es textual, vamos, podéis ver en YouTube. Sí. Porque que desocian a una abuelita significa que es un acto político porque va a poner en cuestión la propiedad privada. Es decir, al populismo, que desocien a alguien o no, es algo que les da exactamente igual. Es un acto político. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros, los que creemos en la democracia? No como un instrumento para destruirla, sino como un fin en sí mismo, para la libertad individual de todos los ciudadanos. ¿Qué hacemos? Nosotros competimos de socio sí, de socio no. Con lo cual hemos perdido, ¿sabes? Porque el marco no es ese. Lo que se busca es cuestionar la propiedad privada. Y entonces, en vez de ir a mirar el humo, tenemos que ir a combatir el fuego. Igual que el tema del debate de la monarquía. ¿Por qué desde el gobierno de España, algunos miembros del gobierno de España, por tanto, el gobierno de España, se pone en cuestión la monarquía? Porque básicamente es la clave de bóveda de nuestra democracia. ¿Sabes? Correcto. Entonces, y si cae la clave del arco, cae el sistema entero. Cae todo el sistema. Entonces, si nosotros pero entonces, ¿cuál es el objetivo de este populismo? ¿La monarquía o el sistema? Es el sistema, estamos de acuerdo, Eurico, ¿no? Que es el sistema. Es el sistema. Ellos quieren hacer una nueva restauración o una nueva instauración partiendo de cero, es decir, primero hacer cenizas y convertir todo en rescoldos y después ir a una tercera república habiendo hecho tabla rasa de todo lo anterior. Correcto. Y para ello lo que les estorba, como bien dices, Pepe, no es tanto el ciudadano, como dicen ellos, el ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, contra el que personalmente seguramente no tienen nada, sino Felipe VI como rey, porque el rey, la monarquía, la corona es la clave de arco, como estamos diciendo, del sistema, y porque además la corona es España, de la misma forma que la Guardia Civil, por ejemplo, es España, y por eso la han expulsado de Cataluña, como la expulsaron del País Vasco, y la lengua española también es España, por eso la odian. Claro, pues a eso vengo a referirme. Nosotros hemos de ser inteligentes y combatir lo que ellos en sus objetivos, no las maniobras de distracción. ¿Sabes? Igual que la ley CELA, ellos preveían que desde Cataluña nos pusiésemos muy nerviosos, cuando en realidad lamentablemente no cambiará nada, y no veamos que el problema no es este, el problema es que quieren hacer que esto sea el común en toda la nación. Y esa es la cuestión. Nosotros a veces somos demasiado ingenuos y no vemos estas maniobras de distracción que hace el populismo y no sabemos cómo combatirlas, ni a nivel tecnológico, ni sobre todo a nivel narrativo, ¿sabes? Porque nosotros, claro, la cuestión es como en Cataluña. ¿Qué diferencia había entre un catalán independentista y un no independentista? Que el independentista tiene un proyecto futuro. Nosotros simplemente queremos mantener el statu quo. Es diferente, hay una asimetría de relato, porque defender lo que ya tienes es difícilmente movilizable. Únicamente cuando hay altas cuotas de peligro de perder lo que tienes es cuando hay dos grandes manifestaciones. Si no, pues es lo normal. Y yo creo que desde la oposición, desde los gobiernos, incluso desde dentro del gobierno de nuestra nación y desde el Partido Socialista, ahí se tiene que visualizar que lo que ponemos en cuestión no son esos 176 diputados, no es un gobierno de 4 años de X partido, estamos poniendo en cuestión la viabilidad de nuestra democracia. Y fíjate, y tampoco quiero alargarme demasiado, pero hay una coyuntura, ¿sabes?, donde se cruzan tres intereses. El populismo de izquierdas que decíamos de Podemos, el separatismo y alguna parte tacticista del Partido Socialista. Y eso es hacer un momento constituyente, ¿sabes?, derroir momento constituyente, y ahí puede aparecer de todo. Es decir, unos querrán separarse, otros querrán federalizarse, otros querrán hacer una especie de república bolivariana, pero esto puede ser el totum revolutum. Realmente nos podemos enfrentar a un problema enorme y grave. Y 2021 es la clave. 2021, cuando se perciba de verdad la crisis económica en nuestro país, ellos están deseando deslizar esos marcos, ¿sabes?, y empezar a cuestionar todas las instituciones del Estado. Y entonces será complicado si el Gobierno de España no visualiza que el problema no es un problema que si PP o PSOE o Ciudadanos o PP sino que no es un tema táctico, sino es un tema estratégico, lo tenemos bastante complicado. ¿Sabes qué problema tiene, que lo sabes, Pepe? El gobierno de España es que ahora mismo el gobierno de España está encarnado por un partido socialista que ni siquiera es el Partido Socialista como pieza angular, como uno de los dos portaaviones que posibilitó la transición y varias décadas de convivencia pues más o menos tranquila, en paz y de cierto desarrollo económico, como es innegable, que es
se han producido durante los gobiernos, primero de Felipe González, después de José María Aznar, sino que ya es un partido sanchista cortoplacista. El otro día a mí me sonrojaba, si fuera socialista, que no lo he sido nunca, pero me sonrojaría escuchar a una Adriana Lastra, con todos los respetos a la ciudadana Adriana Lastra, ¿no? Así les gusta a ellos referirse a utilizar ese tipo de metalenguaje, mandando callar a los viejos, le faltó decir, a la vieja generación, ¿no? Y que nos dejen a los nuevos. Y resulta que, claro, lo lamentable es comprobar que el sistema en el fondo les da igual, como no sea, efectivamente, para ejecutar en último término ese plan, porque lo que quieren es mantenerse, ir comprando cuotas de poder en bloques, pongamos que, por ejemplo, de 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para llevar a cabo ese proyecto que es más de Podemos que del PSOE, pero en el que está ahora mismo ya coyundada toda la izquierda, necesitan, insisto, ir dándole patadas a la lata y ganando poder de 3 en 3 meses o de 6 en 6 meses. ¿Qué es el siguiente obstáculo que tienen que superar? Lógicamente, pues la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante de cada legislatura, porque, hombre, es irónico, si no fuera porque es una completa normalidad y regularidad democrática, que sigamos funcionando con unos presupuestos de Cristóbal Montoro, que fue el último ministro de Hacienda de Mariano Rajoy de 2018. Para eso, ¿qué hay que hacer? Maridar con los amigos o los nostálgicos de cuando había una banda criminal que se llamaba ETA, que a nadie se le olvide, ETA, la ETA, y que mataba y que asesinaba a policías nacionales, a guardias civiles, a niños, a víctimas civiles y también a concejales y a cargos públicos y políticos del Partido Popular, como tú sabes muy bien, tú y yo que seguramente hemos ido a más de un entierro, pero también a cargos públicos socialistas. Hace unos días pues se conmemoraba el 20 aniversario de la muerte de Ernest Lluch. Froilán Elespe, Joseba Pagazaurtundúa, Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez. Yo a veces me gusta repetir los nombres sin llegar a hacer, como hizo Santiago Abascal, la lista entera, que la podríamos hacer, pero consumiríamos muchos minutos, pero creo que es muy importante. Por eso a mí no me pareció nada mal, sino todo lo contrario, el gesto de Santiago Abascal, recordando los nombres, que a nadie se le olviden los nombres de los asesinados por ETA. Algunos de ellos son socialistas. ¿Qué pensarían de este pacto que han hecho ahora Pedro Sánchez y los suyos con los bildutarras? Pacto que ha dado lugar a unos presupuestos que algunos, pues, porque nos gusta llamar las cosas por su nombre, hemos calificado los presupuestos de sangre. Yo creo que se avergonzarían tanto que volverían a sus tumbas, desgraciadamente. Sí, es una cosa, ese blanqueamiento del nacionalismo, del separatismo y sobre todo de quienes han apoyado a los asesinos, porque son asesinos, ¿no? Estos terroristas, realmente éticamente es injustificable la cuestión, pero fíjate, la cuestión es que estos intereses, esta confluencia de intereses tácticos que utiliza el gobierno para mantenerse en el poder, no visualiza el problema estratégico que hay de fondo, que es lo que te decía antes. Si no se visualiza este problema estratégico de fondo, al final haremos unas buenas soluciones para problemas inexistentes, ¿sabes? Y el problema que existe en este momento es que estás jugando con unos populismos separatistas, de izquierdas, y de todo pelaje, que ellos tienen su propia agenda. Y esa agenda no es la agenda del corto plazo. El corto plazo es un trámite a pasar, es un presupuesto a pasar, es una ley a pasar, pero el otro continúa. Fíjate, yo creo que hay una especie de aura que dice que si tú tienes el populismo cerca o lo tienes integrado en las instituciones, no tendrás un 15M en las calles. Es una posibilidad. Lo que pasa es que el que aduce este razonamiento, que esto yo lo he escuchado por Madrid, no ve que ese populismo interno en instituciones utiliza las instituciones para destruir la democracia. Y ese yo creo que es el kit de la cuestión. Hombre, y claro, y después el tema moral y deleznable de escuchar al presidente del gobierno sus condolencias por la muerte de una etarra en prisión, es que, vamos, yo no doy crédito. Ya, yo en su momento tuve la gran suerte de tener una muy buena relación con Alfredo Pérez Rubalcaba y yo creo que si Alfredo estuviese vivo, vamos, no se creería, pero de cualquier cosa menos bonita, porque efectivamente muchos socialistas han dado la vida por la democracia y no para que Bildu, que tiene la gran suerte Bildu de tener una democracia como la nuestra, donde ha sido absolutamente magnánima con esta gente, ¿sabes? Resulta que encima lo tengas al lado en tu gobierno. No tienen ninguna explicación realmente.
Pepe, ¿qué escenario tenemos ahora mismo en Cataluña, donde estamos a pocas semanas, pues bueno, de unas elecciones autonómicas? Siempre decimos lo mismo, ¿no? De cada una de las citas electorales que hemos ido teniendo planteadas en los últimos años, pues eso, en Cataluña, que es el objeto que nos ocupa en esta conversación, siempre han sido como las más especiales o las más delicadas, pero es que estas yo creo que lo son especialmente. ¿Cómo están las cosas? Con un gobierno ahora mismo que tiene un presidente inhabilitado, al señor Pere Aragonés, que es vicepresidente, que está en funciones, que está cogido con hilvanes, con unos socios ya, Esquerra, y a mí me sigue porque yo me niego a entrar en ahora son Junts pel Cat, ahora son la antigua y corrupta Convergencia, que se odian, que no se hablan entre ellos, que no se pueden ni ver y que están ahí compitiendo también y a ver quién equilibra y desequilibra ese juego de alianzas que buscan los socialistas en Madrid para poder apoyarles y obtener ahí una cierta rentabilidad electoral. Es todo tal caos que, y claro, otra pregunta que se hará la gente, incluso parte de los que les votan, seguramente es, ¿y estos tíos cuándo les queda tiempo para preocuparse de las necesidades reales de los ciudadanos? No se preocupan, evidentemente, si vas a Cataluña, el impacto económico del COVID en Cataluña es muy superior a otras comunidades como es la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque efectivamente no gobiernan. Su gobierno está dedicado únicamente a sus objetivos tácticos y estratégicos. ¿Sabes? Primero, ¿quién es el número uno del independentismo? Y segundo, cómo hacen para poner en contra las puertas al Estado, como pasó en 2017. Pero fíjate, hay una cosa que para mí me parece muy lamentable. Esta competencia feroz, ¿sabes? Y cainita entre el independentismo, estamos hablando de Esquerra Republicana, la CUP, Junts pel Cat, PDeCAT, ¿sabes? BNC, vamos ahí, si queréis hacemos un recorrido que hay un montón de siglas. Esta descomposición del independentismo es fruto directo de lo que ocurrió en 2017. Vengo a referirme. Cuando vieron las dos grandes manifestaciones y las elecciones de 2017 convocadas por el 155, ahí se visualizó que ellos no eran mayoría. Eso fue un antes y un después. El problema que tenemos, ¿cuál es? Es que el constitucionalismo anda dividido, no anda coordinado y el gran peligro es que haya una desmovilización por parte de nuestro electorado. Entonces, ellos ganarán por ausencia. No porque estén coordinados, no porque sean más, no porque hayan conseguido un nuevo relato, no porque hayan insuflado fuerzas a su electorado, que están también desmovilizados. Sin embargo, los nuestros están mucho más desmovilizados. Ciudadanos no va a conseguir hacer el efecto de tracción que hizo en 2017. El Partido Socialista tiene una agenda que es la agenda de Moncloa, que condiciona a todos los números mágicos de 176 diputados. El Partido Popular hará un buen papel, pero claro, un buen papel pasar de 4 a 8 o 12 tampoco es sustancial. Entonces, se dará la paradoja que en el momento que están más débiles ellos, están más debilitados, están más divididos, están más enfrentados, pueden sacar más de un 50% de votos y eso a nivel internacional, que su vector es internacional, como bien sabes, lo venderán como el Estado español autoritario, tipo Erdogan, no deja a la mayoría de catalanes hacer sus objetivos políticos que son democráticos, etcétera, etcétera. Y todo pasará, ¿por qué? Porque nosotros nos movilizaremos y estamos a 23 de noviembre y no veo que haya ningún plan, no se insufle fuerzas, no se ejecute un plan de comunicación suficientemente potente como para decir, señores, como te quedes en el sofá, y bueno, van a ganar ellos y continuar la ruina económica, el desgaste de las instituciones, la conculcación de tus derechos, que te conviertan en un nacional de segunda, etcétera. El problema va a ser este. Pues si tú dibujas el escenario por el lado independentista y nacionalista, es que es favorable a nosotros. Tiene la CUP, que ya sabes que la CUP son una especie de nihilismo posmoderno, Esquerra Republicana que está desde un punto de vista leninistas, 2 pasos atrás porque se dieron cuenta de que no pueden hacer lo que quieren hacer con un 47% del electorado. Tienes a un Junts pel Cat, que Puigdemont, que está enloquecido en Bruselas porque no tiene nada que perder. Este hombre le va llegando mucho dinero desde Cataluña, de personas y cosas que le apoyan desde Cataluña, más la que cobra en el Parlamento Europeo y vive una vida a lujo que no tiene ningún problema y es el más radical de los radicales. Está el PDeCAT, que es la exconvergencia, que tampoco ahora sabe si sube o si baja. Está el PNC, que es de Marta Pascal, exconvergentes, que quieren hacer un partido nacionalista
tipo Partido Nacionalista Vasco, tienes Units per Avançar, que es la ex-Unión Democrática, tienes una cosa nueva que se llama la Lliga, que es una especie de catalanismo extraño que ha salido ahora de la mano de mi amigo Monbós. Si tú ves todo ese caleidoscopio, es divide et impera, ¿sabes? Divide y vencerás. Pues no, van a vencer ellos porque nosotros nos quedaremos en casa y no iremos a votar. Y ese es el gran peligro. ¿Tú crees entonces que esto es como una maldición bíblica, que van a volver a tener 70 o 71 escaños, 2, 3, 4 más de los que se precisan para tener la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, que no hay forma de mover eso? Pues fíjate, es una de las cosas, como esto lo dije públicamente, no. Mira, la maldición bíblica es que no haya voluntad política desde Madrid para acabar lo que pasa en Cataluña. Y cuando digo acabar, no me refiero a ninguna imposición ni nada por el estilo. Es simplemente de que se consigan que hayan mensajes desde medios de comunicación, por cierto, que medios de comunicación en catalán, que no sean independentistas. Desde que lo has dejado que el 90%, 95% de los medios de comunicación en Cataluña y en catalán solo sean de sesgo independentista, siempre será el statu quo. ¿Sabes? Las personas que ven los medios de comunicación producidos en Madrid con un sesgo político, el que sea, pero no independentista, están votando a opciones constitucionalistas. El resto votan independentistas porque su marco autorreferencial es el mismo, no se rompe. Tú, en su vida particular y civil, son principalmente independentistas, medios de comunicación independentistas y escuela independentista. Es como si fuese una caja de resonancia donde no sale. Entonces, esto habría que romperlo. Recuerdo que nosotros esto se lo dijimos al gobierno de Rajoy en su momento. Oye, como no haya medios de comunicación que al menos sean neutrales, vamos, yo no pido que sean ideológicamente de X o de Y, pero que sean neutrales para que den más información distinta al sesgo independentista, esto continuemos igual. Con lo cual, esa maldición bíblica parte directamente de la falta de acción política desde el gobierno de la nación. Déjame, para terminar, un mensaje de esperanza, José Rosiñol. ¿Qué puede hacer, aparte de todo lo que has esbozado y de lo que, en fin, pues gentes como tú, que os habéis partido la cara casi literalmente, ¿no?, desde la sociedad civil y desde la política, pues eso, por convertir Cataluña en un territorio vivible, valga el palabra, gobernable, respirable, y en el que en paz y armonía pues pudieran convivir, algo absolutamente imposible desde la visión filofascista y totalitaria de estos independentistas? ¿Qué más podemos hacer para que ese, no sé si bien o mal llamado, a mí no me gusta la expresión, pero bueno, bien o mal llamado, por eso lo digo así, problema catalán, algún día pueda llegar a tener solución? Entonces, fíjate, has dado la clave en el tema del problema catalán. ¿Tú te acuerdas que en los años 80 y 90, cuando se hablaba de Convergencia y Unión, se le llamaba el Grupo Catalán en el Congreso? Pues oiga, no es el Grupo Catalán, era el Grupo Nacionalista Catalán. Yo creo que desde el conjunto de la nación hemos de ver que en Cataluña los catalanes no son principalmente independentistas ni nacionalistas, como se ha demostrado en las elecciones. Yo creo que lo que hemos de hacer es presionar a nuestro gobierno para que se ponga las pilas y que actúe estratégicamente ante un problema estratégico que es básicamente el que se implantó Jordi Pujol en los final de los 80. Si no hay una voluntad política, es imposible. De hecho, nosotros perdimos una gran oportunidad como país de recuperar nuestra autoestima como país en el momento de las grandes manifestaciones de 2017. No sé si recuerdas que hubo un momento cuando convocamos las manifestaciones, algún día si quieres. Perfectamente. Te explicaré como el intríngulis de aquello que fue tremendo. Bueno, pues cuando hicimos esas manifestaciones, toda España, desde Cataluña hasta el último pueblo de Pontevedra, digo por la distancia geográfica, se llenaron de banderas españolas. Pero no eran banderas españolas políticas, ni politizadas, ni de izquierda ni de derecha. Simplemente, oye, que es nuestro país, no estamos jugando a nuestro país y nuestra democracia. Ahí perdimos una gran oportunidad de recuperar nuestra autoestima. De hecho, estuve hablando, me recuerdo que después del 17, estuve hablando con un periodista bastante conocido, muy de izquierda, ¿sabes? Que no te diré quién es, si me permites. Y me decía, ostras, ¿sabes que es la primera vez que en mi vida que pongo una bandera española en mi casa? ¿Sabes? En mi balcón. Y me decía, yo no sé qué excusa tengo para quitarla. Quiero decir, yo creo que esta forma... ¿Qué problema ha tenido, José, históricamente la parte de la izquierda? Hay una tradición de izquierdas que sí es patriota y sí aceptó sin ningún problema la bicolor, pero como muchos de ellos están en la tricolor, que es una bandera por otra parte inconstitucional, nunca nos aburrimos de repetirlo, y no aceptan la bicolor, no aceptan la bandera española.
Y prefieren ponerse un pin con la bandera búlgara, con todos los respetos a los búlgaros, que la bandera española. Tienen una fijación mental con eso. Absolutamente. Pero eso encardina lo que decía de falta de autoestima de nuestro país. ¿Sabes? Que nos tenemos que creer nosotros con lo que somos y ahí se necesita voluntad para esto. Pero es que nunca ha habido voluntad. También es cierto que yo creo que hay dos situaciones. Primero, hay una especie de superioridad moral por parte de la izquierda respecto a la derecha, como si la derecha fuese, digamos, la heredera del franquismo. Escúchame, no entiendo muy bien por qué esto. Y también hay un acomplejamiento de parte de la derecha respecto a los orígenes de la transición. Y tampoco alcanza a comprenderlo, ¿sabes? Porque izquierda y derecha en cualquier democracia pues son dos formas de ver la realidad con objetivos comunes, que es el bien común, pero la diferencia no es el qué, es el cómo, ¿sabes? En democracia. Yo creo que debería haber ya, de una vez por todas, una reivindicación de nuestra labor. Yo recuerdo, somos de la misma edad, yo recuerdo lo que era... Joder, yo soy de barrios duros de Barcelona. Yo recuerdo que era salir a la calle sin asfaltar, sin recogida de basuras. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo en mis primeros años de colegio, éramos 50 niños en clase para un profesor. Oye, todo eso ha cambiado, ha mejorado. Claro, evidentemente. Todas las teorías fluctúan, ¿sabes? Pero si tú ves nuestra fluctuación, siempre ha sido hacia arriba. Pero esto nunca se reivindica, siempre se esconde. Parece que nosotros... y siempre lo hagamos mal o seamos objeto de chiste o ahora el satélite que se ha desviado de la órbita, el satélite español que se ha desviado de la órbita, en Cataluña se ha empezado a hacer coña con esto y digo, oiga, pero que el que se ha desviado es el cohete Ariane, que es de la Agencia Europea del Espacio. No sé, pero esa constante, ¿sabes? Laminar la autoestima del conjunto del español. O sea, ya lo decía Freud en su libro El malestar en la cultura. Esto es la vanidad de las pequeñas diferencias. Esta vanidad nuestra de las pequeñas diferencias que escúchame, que es que España tiene un potencial tremendo, que España es el paradigma de la unión y la diversidad. ¿Sabes? Fíjate. Y nosotros, si supiésemos gestionar esta unión y la diversidad, seríamos el modelo europeo, que tampoco sabemos cómo gestionar todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que tenemos un potencial enorme, pero no nos lo creemos. Oye, ¿pero por qué no nos lo creemos? Porque nadie hace para que sea así. ¿En cuántas asignaturas en los colegios hay insuflar esta visión positiva, inclusiva y abierta de España? En ninguna, Pepe, y lo dramático es que me parece maravilloso y nos parece maravilloso, ¿no? Pero que la gente solamente se una, digo, y con una bandera de España y sin ningún tipo, ahí nadie tiene miedo de sacar una bandera porque me vayan a llamar facha o me vayan a señalar cuando gana un mundial o una Eurocopa la selección española de fútbol, o como cuando, bueno, pues grandes deportistas como Rafael Nadal consiguen una gesta y en la pista de Roland Garros se alza la bandera de España, suena el himno de España. Y a Nadal se le saltan las lágrimas de emoción y entonces todos nos sentimos orgullosos de ser españoles, pero luego a la mitad de todos los que se sienten orgullosos de ser españoles se les pasa los 5 minutos. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene sentido. Y fíjate, hay otra cosa un poco absurda desde mi punto de vista. Ahora hay un avance científico o tecnológico por parte de una empresa o un grupo de investigación español, lo que sea. Entonces, cuando salen medios de comunicación, dice el asturiano X, el aragonés Y, ninguno dice el español. ¿Sabes? Es una cosa... A mí me resulta chocante, ¿sabes? Y digo asturiano o aragonés por no decir catalán, ¿eh? Pero os parece que solo sea algo compartimentado. Oiga, pues que no. Es que sin esta unión, digamos, jurídica, histórica y cultural que es España, cuando digo cultural me refiero a todas las culturas y lenguas de España, ¿sabes? Quiero decir, porque el catalán es tan español como cualquier otro idioma. Y al revés, el español está en catalán como cualquier otro idioma. Esa es la gran diferencia que tiene que haber, que hay entre los que intentan separar y lo que intentamos unir. La naturaleza del mundo es que yo sea catalán y, por tanto, español. Es algo para mí axiomático, o sea, y, por tanto, europeo. Es una relación axiomática en sí misma, ¿sabes? Tendremos que seguir haciendo pedagogía. José Rosiñol, empresario, expresidente de Sociedad Civil Catalana, presidente del Consejo Asesor de Sociedad Civil Catalana en la actualidad. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos 50 minutos, casi una hora de charla interesantísima, contándonos qué es lo que pasa en realidad en Cataluña, dándonos tu visión también sobre todos los aspectos en cuanto a política nacional y todos los aspectos en materia de la ley educativa, de la ley CELA, de los difíciles encajes, de los apoyos inconfesables del gobierno socialista que avergüenzan a más de la mitad de su partido y, sobre todo, insisto,
de tu tierra, de cómo viven allí los catalanes, de lo difícil que es decir que eres español y además eres catalán, sentirte orgulloso de serlo en Cataluña, utilizar la lengua común de todos los españoles y la lengua oficial, que es el español, el castellano, y dibujarnos pues lo que debería de ser un horizonte, un escenario esperanzador de futuro que no sabemos si se trazará en la dirección correcta o con renglones torcidos, ¿no? Como decía don Torcuato Luca de Tena, que escribía Dios. Pero bueno, seamos confiados o tengamos una cierta esperanza en el futuro, aunque este gobierno social comunista nos lo ponga muy difícil. Pepe, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión en Estado de Alarma, que nos encantará volver a escucharte, de verdad. Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo como siempre. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.